Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Nueva entrega de Cartagrafías, este espacio en el que vamos a ir descubriendo a distintos personajes a través de su correspondencia, haciendo un homenaje a este formato de escritura casi extinto, el de las cartas. La semana pasada estuvimos contando la preciosa historia de una escritora norteamericana, de Helen Hanff, y de las cartas que compartió con una librería de Londres que terminaron convirtiéndose en un libro de éxito, en una película, en obras de teatro en distintas partes del mundo, y que aquí en España adaptó Isabel Coixet con su obra 84, Charing Cross Road, y que pueden recuperar todo el mundo en podcast si todavía no la han escuchado. Laura Piñero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué personaje hacemos hoy la cartagrafía? Hoy vamos a indagar en algunas de las más de 800 cartas atribuidas al pintor holandés Vincent van Gogh. De ellas, más de 600 las intercambió con su querido hermano Theo durante 18 años y constituyen un documento imprescindible para entender el arte contemporáneo, su obra, sus pensamientos, gustos artísticos, y también marca toda la desesperación que le acompañó durante su vida. Son misivas que están a caballo entre los mensajes cortos que podríamos escribir en un email y el formato diario. A veces ocupan varias páginas y son auténticos monólogos del autor. Y llama la atención que desde muy joven escribía francamente bien. Recibió educación básica, pero era un gran lector de Shakespeare, de Homero, Dickens, Víctor Hugo. Los cita sin parar en sus textos. Releía varias veces sus libros, además. Hay que aprender a leer, como debe aprenderse a ver y a vivir, dice en una de sus cartas. La primera etapa de correspondencia con su hermano está fechada entre 1875 y 1876, cuando relata sus primeras experiencias laborales desde Londres y luego desde París. París, 31 de mayo de 1875. Ayer fui a ver la exposición Corot. Había un especial cuadro, El Jardín de los Olivos. Me alegra que lo haya pintado. A la derecha, un grupo de olivos se sumerge en el azul del cielo en el crepúsculo. En el último plano, colinas con arbustos y dos grandes árboles, en lo alto de la estrella de la tarde. En el salón hay 3 Corot muy hermosos. El más bello, pintado poco antes de su muerte, Los leñadores. Aparecerá sin duda en la Illustration o en el Monde Illustré. Como puedes imaginarte, he ido también a ver el Louvre y el Luxemburgo. Los Gasda, el del Louvre, son soberbios, sobre todo el zarzal, la estacada y el rayo de sol. Laura, Van Gogh vivió un tiempo en Londres y también en París. ¿Por qué? ¿Por trabajo? Sí, trabajó como comercial en una importante firma de marchantes artísticos. Consiguió el empleo gracias a su tío, socio de la compañía. Aún no se había planteado dedicarse a la pintura. Al principio, el joven estaba muy contento con su labor, sentía atracción por el arte desde niño, pero pronto empezaron los problemas. Vender Marta no era lo suyo. Al parecer, anteponía sus gustos personales al negocio. En poco tiempo, y después de que le rompieran por primera vez el corazón, perdió el interés por el trabajo. En 1876, él mismo informa a su hermano, en una carta, de que lo habían despedido. Sobre su tío, que perdió todo interés en ayudar a su sobrino, escribió, y fíjate con qué precisión usa las palabras. Hay en casi todos los hombres un poeta que murió joven y al que el hombre sobrevivió. A pesar del despido, toda esta experiencia profesional relacionada con las galerías sería muy importante para lo que vendría más tarde, ya que pudo conocer de primera mano tanto el arte antiguo como el moderno. Visitó muchas exposiciones, museos, empezó a coleccionar ilustraciones y es muy interesante cómo va descubriendo los experimentos lumínicos de Rembrandt, los colores de Rubens y cómo todo, absolutamente todo,
lo relaciona con Dios. He alquilado una pequeña habitación en Montmartre, donde te agradaría hallarte. Es pequeña, pero mira un jardincito tapizado de hiedra y de viña. Oportunamente, he solicitado en Inglaterra un empleo de misionero entre los mineros de las minas de carbón. Rechazaron entonces mi solicitud, diciéndome que debía tener al menos 25 años. Tú sabes bien que una de las raíces o verdades fundamentales no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia es la luz que brilla en las tinieblas, por las tinieblas hacia la luz. Ahora, ¿quiénes son los que tienen necesidad de ello? ¿Quiénes son los que sabrán escuchar? La experiencia ha mostrado que los que trabajan en las tinieblas, en el corazón de la tierra, como los mineros en las minas de carbón, quedan fuertemente impresionados por la palabra del Evangelio y le prestan fe. Van Gogh era hijo de un pastor protestante y desde muy joven pues, quiso seguir sus pasos. Hay un cuadro, Naturaleza muerta, que recomiendo a los oyentes que lo busquen en internet para que estemos todos en la misma página y sepamos de lo que estamos hablando. En este cuadro pintó una Biblia junto al libro La alegría de vivir, la obra maestra de Zola, que representa ese contraste entre las ideas antiguas y modernas que fueron marcando la existencia del pintor, ¿verdad? Sí, ese cuadro lo pintó además coincidiendo con el fallecimiento de su padre, que detestaba ese libro de Zola, prefería, como no, la Biblia. Siempre tuvieron una relación tormentosa, como justifica en sus misivas, porque le reprochaba continuamente sus vaivenes profesionales y sentía un miedo atroz a decepcionarlo. Tras su primer despido, trabajó de ayudante de predicador en Inglaterra e intentó ingresar en la Facultad de Teología de Ámsterdam, pero lo dejó porque no se le daba bien el griego ni el latín. Probó suerte entonces como misionero en la región minera del sur de Bélgica, que era lo que planteaba su hermano en esta carta que hemos escuchado antes. Convivir con los mineros es otra vivencia que le influyó profundamente. Estuvo predicando bastantes meses, además viviendo en condiciones lamentables, hasta que también Marta fue despedido. Dicen que asustaba a la gente con su fanatismo. Él se justifica en las cartas diciendo que la Iglesia es como cualquier otro gremio donde existen competiciones e intrigas. Sin tener muy claro qué hacer, a los 27 años, en el verano de 1880, decide convertirse en artista, incentivado por su hermano. Sus primeras pinturas serán retratos a campesinos y mineros de tonalidades muy oscuras. Se propone que su arte sea una reivindicación a los desfavorecidos. Pensaba que la pintura debía transmitir una idea trascendente. Otro cuadro, el arte como misión social al estilo Jean-François Millet, que también tenía esas reivindicaciones. Le encantaba ese pintor francés. Cuando decidió convertirse en pintor, y aunque no tenía muchos recursos económicos, se apuntó a clases de dibujo para dominar bien la anatomía. Decía, dibujar es luchar por atravesar un invisible muro de hierro. Esa lucha también está presente en las cartas donde dibujaba pequeños esbozos de sus primeras obras. Iremos leyendo cómo evoluciona a nivel artístico y se va acercando a otras técnicas. Hay bocetos de sus cuadros más famosos porque los iba compartiendo y comentando con su querido hermano. Poco a poco va relajando esa vinculación con la religión y reflexiona mucho sobre la relación del hombre con la naturaleza. Guam, junio de 1879. No conozco mejor definición de la palabra arte que esta. El arte es el hombre agregado a la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión, que redime, que desenreda, libera, ilumina. Que Laura, las cartas son un recorrido maravilloso para, ¿no?, poder ir trazando las diferentes etapas y aspectos de su vida. Lo vemos en el tema profesional y artístico, en el religioso. Pero ¿qué hay de su vida personal, ¿no? ¿Qué sabemos de su situación emocional? Porque has hablado de su padre, que tuvo una relación difícil, pero también
tuvo otras relaciones tormentosas. Se ha hablado mucho de sus problemas psicológicos, ¿no?, que han hecho que el personaje o que se le conozca más allá de su obra. Sí, están muy documentados, de hecho, gracias a distintas cartas, sus ataques de ira, depresiones y varias desventuras amorosas que le provocaron una gran tristeza. Quizá la más sonada fue la de abril de 1881, cuando se enamoró de una de sus primas que acababa de perder a su marido. Ella le rechazó, pero él insistió tanto que hasta la familia tuvo que mediar para que desistiera. Escribía cosas, Marta, que hoy calificaríamos de acoso, como «Estoy decidido a amarla hasta que ella termine por amarme». Y además protagonizó más escándalos, ¿no?, porque luego en La Haya se enamoró de otra mujer que ejercía eventualmente la prostitución. Creo que estaba además embarazada, que tenía un hijo. Cuéntanos qué sabemos de le esto. sirvió de modelo para sus cuadros también, pero la abandonó por la presión familiar. También. Aseguraba que necesitaba sí o sí una mujer porque de lo contrario me congelaré o convertiré en una piedra, escribía. También se quedó prendado de la hija de un vecino, mayor que él, con la que no se pudo casar tampoco. En este periodo, ya en el norte de Holanda, pintaba temas al óleo, paisajes, bodegones y retratos. Fallece su padre y tiene fuertes peleas con su madre y hermanas. En sus cartas habla constantemente de la soledad que siente y, cómo no, de los cuadros que imagina y que terminan haciéndose realidad. He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus patatas con las manos que meten en el plato ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues, el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. He querido que haga pensar en una manera de vivir completamente distinta a las personas civilizadas. Así pues, no deseo en lo más mínimo que nadie lo encuentre, ni siquiera bello ni bueno. En esta carta está describiendo una de sus grandes obras, ¿no?, Los comedores de patatas. Conocemos la intrahistoria de este y otros cuadros gracias a la correspondencia con su hermano Theo. Y Laura, ¿podemos escuchar también la voz de Theo contestando a Van Gogh? Ojalá. Oficialmente solo se han publicado las cartas del pintor, aunque hay conservadas más de 40 de Theo y se conocen algunos fragmentos, muchos detalles de la relación con su hermano y de su biografía. Theo fue un exitoso marchante que contribuyó decisivamente a la popularidad de artistas impresionistas cuando esta corriente todavía estaba despertando. Ayudó económicamente a su hermano durante toda su vida. Con frecuencia, las cartas del pintor empiezan agradeciendo el dinero que le enviaba Theo destinado a manutención y materiales de pintura. Le hace inventario de cada moneda invertida. A cambio, Vincent le enviaba parte de su obra para que viera sus progresos y que no malgastaba su dinero. Theo almacenó cuidadosamente los cuadros en su propia casa, plenamente convencido de su talento. Así que el hermano de Van Gogh fue fundamental para el pintor. Sí, me he preguntado muchas veces qué hubiera sido de él sin el apoyo de su hermano, ¿verdad? Porque Theo era más que su mecenas, era su principal asesor emocional y artístico. Le aconsejaba, por ejemplo, que no pintara tan oscuro. Le contactaba con otros artistas que fueron fundamentales para su crecimiento. Sentía un gran instinto de protección hacia su hermano mayor porque lo veía frágil y atormentado. El artista le consultaba todo, se nota que busca consuelo en sus cartas. Llegaron a vivir juntos en una época donde era habitual ver al pintor trabajando en los suburbios de París, a orillas del Sena. De esos años, Marta, hay menos datos porque paró la correspondencia, aunque existen cartas de ambos a sus hermanas. También. ¿Tenían tres? Tenían varias, sí. En una de ellas, Theo, y aquí sí tenemos sus palabras, se queja de que la convivencia con su hermano era insoportable. Mi vida doméstica es casi insoportable. Desearía que Vincent se marchase y viviese a su aire. El hecho de que permanezca a mi lado ya es un problema, porque lo soporto a duras penas. Parece que hubiera dos personas en él, una maravillosamente dotada, delicada y tierna, y la otra egocéntrica y despiadada. Ambas se presentan una a continuación de la otra, de tal modo que en principio se le oye hablar de una manera,
luego de otra, con argumentos que tan pronto están a favor como en contra de una misma cosa. Es una pena que sea su propio enemigo, porque de este modo no solo les hace la vida imposible a los demás, sino que también se la hace a sí mismo. Al final, en 1788, Vincent van Gogh se trasladó a Arles en busca de la naturaleza, de una luz más cálida para sus cuadros, y es allí donde alcanza su madurez artística. La de un artista que no quiere reproducir exactamente lo que tiene delante de sus ojos, sino expresarse con más fuerza a través del color, utilizarlo para condensar ideas poéticas y estados de ánimo. Devoro la naturaleza sin descanso, comentaba en otra carta. De este periodo datan cuadros tan célebres como Los girasoles o el del dormitorio, inspirado en su habitación de la localidad francesa. Pintó muchos paisajes al aire libre, lugares históricos de la zona. Además, pudo hacer realidad el sueño de crear un taller residencia para artistas y alquilar la conocida como Casa Amarilla, con el apoyo económico de su hermano una vez más. También consiguió que el pintor Paul Gauguin se mudara allí, estableciendo una rica relación artística. Lo de la gran comunidad de artistas sonaba muy bien, pero, una vez más, asomaba el carácter impredecible de Van Gogh, atormentado por sus fracasos, el reconocimiento que no terminaba de llegar, el miedo a estar solo. Las discusiones eran constantes con su colega y que éste pretendiera regresar a París terminaron con el célebre episodio de la oreja izquierda. Vincent, no podemos vivir juntos. Nuestro temperamento es incompatible, reconócelo. Debes entenderlo. Me he ganado una reputación, ¿sabes? No puedo seguir viviendo en un pueblo. Tengo que estar entre la gente, por ahora. Además, esto no me gusta. Estás rodeado de gente zafia, perversa e ignorante. Vamos, no te pongas melodramático. Sobre el altercado con Gauguin, donde Van Gogh terminó perdiendo la oreja, hay distintas teorías. ¿Él explica algo de esto en sus cartas? Hace alusión indirecta. Hay un salto en el tiempo que nos priva de conocer de su puño y letra los acontecimientos exactos. Solo menciona, antes de la pelea, que su amigo quiere irse de la Casa Amarilla. Su hermano acudió inmediatamente a Arles a atenderle. Cuando Paul se marcha, el pintor se queja de que no contesta a sus cartas y hasta le pasa una factura a su hermano, con lo que costó quitar la sangre de las sábanas. El propio Gauguin explica en sus memorias que Vincent se arrojó sobre él con una navaja tras una discusión y después se automutiló la oreja casi por completo. Lógicamente, él salió pitando de allí. El pintor, sin oreja ya, ingresó en un manicomio donde determinaron que sus ataques y alucinaciones visuales o auditivas podían deberse a que solo se alimentaba de café y alcohol y que sufría ataques epilépticos. Volviendo a las cartas con Theo, las últimas están relacionadas con su internamiento psiquiátrico y con cómo analiza el tema de la locura. Tendría miedo de perder la facultad de trabajar, que retorna ahora forzándome y cargando además con todas las otras responsabilidades, encima de tener un taller. Y provisionalmente deseo quedar internado, tanto para mi propia tranquilidad como para la de los demás. Lo que me consuela un poco es que comienzo a considerar la locura como una enfermedad como cualquier otra, y acepto la cosa como tal, mientras que en las crisis mismas me parecía que lo que imaginaba era la realidad. En fin, justamente no quiero pensar ni hablar de ello. Permíteme evitar las explicaciones. Pero a ti, a los señores Salles y Rey, les pido que para fin de mes o para los comienzos del mes de mayo me admitan allá como pensionista internado. Recomenzar esta vida de pintor como hasta ahora, aislado luego en el taller y sin más recurso para distraerse que ir a un café o un restaurante, con toda la crítica de los vecinos, etc., yo no puedo. Ir a vivir con otra persona, aunque fuera otro artista, difícil, muy difícil, es tomar sobre sí una responsabilidad demasiado grande. No me atrevo ni siquiera a pensarlo. En esta carta que escuchamos reflexiona sobre su estado, cita a sus médicos y cómo le rechazaban sus vecinos.
En el plano psicológico, Laura, esto fue el principio de su decadencia, ¿no? Sí, los ataques se sucedían, hasta las buenas críticas sobre sus obras le alteraban. Aceptó voluntariamente permanecer en el sanatorio. Allí, y gracias a la mediación de su hermano, le habilitaron un taller y siguió pintando cuadros tan hermosos como La noche estrellada. Más tarde vivió una época más tranquila en una pequeña localidad al norte de París, alojado en la casa de un doctor amante de la pintura que se quedó a su cargo. Pintó mucho hasta que volvieron las discusiones y los sentimientos de abandono. Estoy absorto en la inmensa planicie con campos de trigo contra las colinas, ilimitada como un mar. Son inmensas extensiones de trigales bajo cielos turbulentos, y no he tenido que forzarme para tratar de expresar la tristeza, la soledad extrema. La última carta que escribió Van Gogh a su hermano fue el 29 de julio de 1890, donde le daba las gracias por el dinero prestado y su trabajo. «Estamos aquí, eso es lo principal», dice, pero nunca se envió. La llevaba en el bolsillo en el momento en el que se disparó en el pecho con un revólver en los campos de trigo del Valle de Loís, quedando gravemente herido. Theo llegó inmediatamente de París y le acompañó en sus últimas horas. En el lecho de muerte, su hermano decía: «Trataremos de salvarte», pero él mismo contestó: «No es posible, la tristeza durará para siempre». 2 días más tarde, falleció en sus brazos. Van Gogh falleció a los 37 años, dejó una obra formada por 800 cuadros, más de 1000 dibujos y también cientos y cientos de cartas, la mayoría dirigidas a su hermano Theo. Yo no puedo imaginar, Laura, la tristeza de ese hombre, del hermano. No sé si se sabe qué se hizo con los cuadros, qué hizo con las más de 800 cartas, cómo consiguió que su obra tuviera el reconocimiento que al final ha tenido. Se quedó destrozado y tuvo claro que dedicaría su vida a reivindicar su obra, y no solo organizó exposiciones, acompañó las obras de textos para ponerlas en contexto, aprovechando precisamente todo el material de la correspondencia compartida. Desafortunadamente, falleció solo unos meses después y fue su viuda, Johanna, la que continuaría su labor totalmente desolada. Cuentan que buscó refugio en estas cartas, que pasaba noches enteras leyéndolas, rodeada de los cuadros de su cuñado y cuidando de su bebé recién nacido. Ella fue realmente la que realizó la primera gran edición de la correspondencia con Theo en 1914. El legado epistolar del pintor contribuyó enormemente a la difusión de su obra. Tenías razón. Qué bien se está en casa. Ahora por primera vez comienzo a asombrarme. ¿Podría ser este mi camino? Un hombre o una mujer en sus labores. Los surcos de un campo labrado. Los arenales bajo un cielo amarillo. Son motivos muy difíciles, pero a la vez tan hermosos, que vale la pena dedicar toda la vida a intentar captar la poesía que llevan dentro. La vida y la obra de Van Gogh han inspirado muchísimos libros y películas, como El loco del pelo rojo, donde suenan muchas de sus cartas, por cierto, o más reciente, la cinta de animación La última carta de Van Gogh. Y os recomiendo la edición de Alianza Editorial de las cartas con Theo, y también otro libro que se publicó hace 1 año y medio con la correspondencia entre sus hermanas, que eran mujeres muy interesantes, cultas y que vivieron eclipsadas por sus hermanos y las presiones sociales. En ellas descubrimos que los problemas psicológicos afectaron a varios miembros de la familia y otros detalles, pero esto ya es otra historia. Hey, little babe, don't you cry. Pues eso, de historias por carta va esta sección de cartagrafías que hoy ha estado dedicada a la figura de Vincent Van Gogh. Gracias, Laura. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Just take it from me, honey child, let me tell you now, child, that morning sun is here to greet us.
with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Let me tell you, child, let me tell you, honey, child, that morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you, shining down on all your troubles. Let me tell you, child, let me tell you, honey, child, 'cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. This world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you, child. Let me tell you, child. Let me tell you,